Buen día, chicos, ¿cómo están? Pónganme su número de matrícula y su nombre completo en el chat para la asistencia, por favor. Hola, profe Ana, buen día. Hola, chicos. Hola, profe, ¿qué tal? Bien, bien. ¿Y vos? ¿Todo bien? Profe, ¿decís que empecemos nomás ya? Sí, empezando más, yo le voy a seguir admitiendo, falta poquito ya. Y ellos me van a poner ahí su matrícula, su nombre, y con eso ya tengo para mi asistencia. Dale, perfecto. ¿Cómo hacemos así entonces? ¿Se ve bien? ¿Está presentando? Sí, se ve. Dale, gracias, profe. Chicos, ¿están ahí? ¿Viven, respiran? Sí, profe. Buen día. ¿Cómo están? Sesión de espiritismo, ya parecía, ¿verdad? Sí, no, por eso, porque estamos así. Se les viene, creo que probablemente estén menos participativos porque se les viene eh, seminario y el parcial, pero si ven ahora bien la clase, ya este es un tema que van a poder entender bastante más fácil que si lo leen nada más. ¿Ok? Bueno, me interrumpen cualquier cosa y me avisan, ¿sí? Vamos a hablar hoy de lo que son las infecciones de vías urinarias, porque es un tema importante que vemos, que se ve un poco opacado por todo lo que es son los desequilibrios del sistema ácido-base, pero es muy importante y sobre todo en la práctica clínica porque es el segundo grupo de infecciones más frecuentes a nivel general. Después de lo que son las infecciones respiratorias. Hay más o menos 150 millones de casos por año en el mundo. Se presentan en cualquier grupo etario y también en todos los géneros. O sea, cualquier paciente que nosotros recibamos, desde un niño recién nacido al abuelito más viejito, todos pueden tener una IWIP. Tienen también un amplio rango de presentación clínica, o sea, se presenta de varias formas. Son infecciones que aparecen a nivel comunitario y hospitalario. Son las segundas más frecuentes también en todo lo que es la UTI, la unidad de cuidados intensivos, terapia intensiva, y representan una gran carga económica para los sistemas de salud en Estados Unidos. La cantidad de dinero que se emplea en los antibióticos destinados para tratar infecciones vía urinarias son más de $100 millones al año. Y también representa una carga económica para el sistema de salud porque como es tan frecuente, eh, puede muchas veces ser leve, ¿verdad? Pero generalmente pierde el paciente por lo menos un día laboral, entonces esto todo se calcula como una pérdida económica, ¿verdad? Eh, Vamos a ver un poco más. La definición de infección urinaria es la existencia de gérmenes patógenos en la orina por infección de la uretra, la vejiga, el riñón o la próstata. Eh, Van a ver por todos lados y pueden confundirse a veces si todavía no leyeron mucho. Se les llama ITU, IBU, infección de vías urinarias del tracto urinario, ¿sí? Y puede ser también, pueden llamarse IBUs bajas o IBUs altas. Las IBUs bajas afectan al tracto urinario inferior, eh, primeramente empezando de más externo a más interno, vamos a tener una infección de la uretra, luego de la próstata en los hombres y cistitis, que es cuando afecta llega a la vejiga, ¿verdad? Si esta infección asciende hacia los riñones a través de los uréteres y llega a lo que es la pelvis y los cálices renales, podemos desarrollar lo que son las IBU altas, que son las pielonefritis. Vamos a ver un chiqui esto así para que se ubiquen, ¿verdad? Bueno, como les dije, tiene una amplia presentación clínica, o sea, puede ser muy variable. Existe lo que se llama, por ejemplo, bacteriuria asintomática. Bacteriuria es la presencia de bacterias en la orina y asintomática que no presenta síntomas al paciente, ¿verdad? Esto es un cuadro muy frecuente que en realidad en un individuo sano sin ningún otro factor de riesgo, como es tan frecuente y no presenta un riesgo más aumentado de algún tipo de avance en la patología, no se trata. Pero hay indicaciones de tratamiento específicas, ¿sí? Por ejemplo, en la embarazada, siempre en todos los controles
del embarazo sano, o sea, no patológico, el embarazo normal, se le pide a la embarazada una orina simple. ¿Por qué? Porque la embarazada que presenta bacteriuria asintomática tiene un riesgo aumentado, por ejemplo, de un parto pretérmino, ¿sí? También hay un riesgo aumentado de abortos. O sea, es por eso que en algunas ciertas indicaciones particulares sí es necesario tratar esto. Entonces le estoy contando para para que les suene, ¿verdad? Que existe lo que se llama bacteriuria asintomática. Dentro de lo más típico, podemos hablar de las, dijimos recién, IBUs bajas, lo más frecuente es la cistitis. Em, la cistitis se caracteriza sobre todo generalmente por disuria. Les puse para que les vaya sonando. Disuria, que es el dolor o ardor al momento de la micción, ¿sí? La orina frecuente, que es la poliacuria, es difícil de pronunciar, y también la urgencia miccional. Estos tres síntomas son los más frecuentes y típicos, y es lo que se denomina síndrome miccional irritativo, ¿sí? O síndrome cistítico, ¿sí? En la cistitis es infrecuente que se desarrolle fiebre u otras manifestaciones sistémicas. Esto es raro. Y cuando ocurre esto y pensamos en una cistitis, probablemente tendríamos que estar pensando ya en otros cuadros, como sería ya una pielonefritis o una prostatitis, ¿sí? Entonces, para tener una orientación con respecto a nuestro paciente cuando ingresa con cierto cuadro clínico, ya podemos ir pensando en uno u otro. Las pielonefritis específicamente suelen iniciar de forma súbita, así de pronto, con una fiebre elevada, el paciente tiene escalofríos, tiene más alteración del estado general, puede haber dolor o sensibilidad en el ángulo costovertebral, que sería la fosa lumbar, ¿verdad? Que en la región posterior del tronco es donde el riñón se encuentra más superficial, ¿verdad? Y está protegido por todo lo que sería una gran cantidad de músculos paravertebrales, etcétera, el psoas, ustedes saben, pero es donde está más superficial y generalmente el dolor se produce por una distensión de la cápsula renal por toda la inflamación. Este dolor puede ir muchas veces acompañado por náuseas y vómitos, y puede haber o puede no haber síntomas de cistitis, ¿sí? Que ya explicamos cuáles eran. En el 20% de los casos, por ejemplo, las pielonefritis suelen desarrollar bacteriemia, y en el 5% de los casos puede desarrollarse shock séptico. Así que es un cuadro frecuente que puede ser leve y solucionable en un momento, pero tienen que tener en cuenta que puede tener una evolución tórpida, ¿ok? Entonces es algo a controlar siempre. También puede ser punto de partida para sepsis, que es lo que denominaríamos urosepsis, que ustedes saben mejor de que nosotros todo lo que eso significa, ¿verdad? Bueno, acá vamos a hablar un poquito de los factores más importantes que favorecen el desarrollo de la IU. El más importante de todos es el género, ser mujer. ¿Por qué? Es el principal determinante de la incidencia. Tienen que saber que el 50 o 60% de las mujeres en algún momento de su vida van a tener una IU sintomática, ¿sí? Un episodio sintomático como mínimo. Más de la mitad de las mujeres en su vida. Entonces ahí saben lo importante que es. ¿Por qué en las mujeres ocurre más? Primero, anatómicamente las mujeres tenemos una uretra más corta, entonces hace que todo lo que sería contaminación periuretral, y en la zona perirectal también hay problemas de higiene generalmente, o simplemente porque sí hay una zona contaminada periuretral, la uretra es más corta y eso hace que tengamos IBUs con más frecuencia. También ahí se constató, o sea, se estudió, ¿verdad?, que durante el coito hay un paso aumentado de microorganismos de la uretra a la vejiga en la mujer, ¿sí? En cambio, el varón tiene una uretra más larga, produce la próstata una sal de zinc que tiene actividad antibacteriana, entonces está un poco más protegido, pero ocurren infecciones de las vías urinarias, no es algo infrecuente, es también, lo vemos en la práctica, no les debe extrañar, pero si ocurre, suele deberse a algunas anomalías anatómicas o una manipulación instrumental, o también puede ser que nuestro paciente tenga una prostatitis crónica. Entonces, en el varón tiene generalmente algún factor precipitante más notorio, en cambio la mujer, su condición anatómica ya la predispone. También cuando hay alteraciones del flujo urinario, vamos a ver viendo todo esto, alteraciones bioquímicas hormonales del tejido uretral o genital, también los malos hábitos, los hábitos higiénicos, ¿verdad?
Los cateterismos y las manipulaciones urinarias, que es bastante frecuente, las sondas urinarias, el embarazo y la diabetes. Con respecto a las alteraciones del flujo urinario, es importante que ustedes sepan que este conjunto, o sea, el flujo urinario es la defensa de la vejiga, ¿sí? Lo que tenemos como un mecanismo de defensa de la vejiga es conseguir la dilución de la población bacteriana que llegó hasta allí a partir de la uretra, la piel y la uretra, ¿verdad? Entonces, en la vejiga esta población bacteriana se diluye y por efecto del flujo urinario y la eliminación de la micción, esto también nos permite tener una eliminación periódica de las bacterias cada vez que orinamos, ¿verdad? Y con respecto al embarazo, ya se estudió y se constató que hay una disminución del peristaltismo ureteral, hay dilatación de los uréteres y también de la pelvis renal, y esta alteración anatómica recién se normaliza hasta 2 meses después del parto, ¿sí? Así que no es que nuestra paciente tiene su bebé y ya terminó, no, sigue teniendo un aumento además de todos los cambios hormonales que está pasando, ¿verdad? Hace que la embarazada y la puérpera sean pacientes también con un riesgo muy aumentado. Bueno, entonces, cuando hablamos de factores específicos que intervienen para que se produzca una infección de las vías urinarias, tenemos que recordar siempre que en las infecciones suele haber una interacción entre lo que son factores del huésped, factores bacterianos o del patógeno específicamente, y factores ambientales, ¿no? Factores del huésped y su capacidad de patogénesis tienen que ver con el tipo en realidad, factores del patógeno, tendría que haber dicho, o del microorganismo, y su capacidad de generar infección tiene que ver con el tipo de microorganismo, la presencia de factores de virulencia y la expresión de estos factores, ¿sí? Con respecto al huésped, se ha demostrado en las infecciones de vías urinarias que hay algunos antecedentes genéticos que lo predisponen con mayor facilidad, también algunos factores de conducta, así como el sexo anal, también habíamos hablado de los hábitos higiénicos, también las enfermedades de base, como lo que serían, por ejemplo, vamos a ir viendo más adelante. También hay receptores específicos de ciertos tejidos que hacen que sean más afines a la infección de ciertos uropatógenos. Y con respecto al medio ambiente, eso se considera la ecología vaginal, que es lo que vamos a hablar de lo que es la microbiota, la anatomía, que ya vimos por qué, por ejemplo, es más frecuente en las mujeres que en los varones, los episodios de retención urinaria, que por ejemplo es lo que vemos en pacientes ancianos varones que tienen una hipertrofia prostática benigna, que está presente en más del 60% de los pacientes ancianos. Esto nos puede llevar, como hay una próstata hipertrofiada, disminuye el calibre de la uretra que contiene, la uretra prostática, y eso hace que haya una dificultad para el flujo de la orina a partir de la vejiga hacia el exterior y hace que se distienda, haya retenciones urinarias, etc. También los dispositivos médicos, que serían todo lo que hablamos, catéteres, sondas, etc. Entonces, la interacción entre todo esto es lo que nos lleva a determinar si vamos a tener una infección, una colonización, que es nada más lo que sería la presencia de las bacterias sin generar patología aún, o la eliminación de todo lo que sería el agregado bacteriano. Bueno, con respecto al medio ambiente, hay algo muy importante que es lo que se denomina la microbiota vaginal. Antes se creía que la orina es estéril, pero en realidad se demostró ya que no es así, que la microbiota vaginal y también la microbiota vaginal específicamente es la colonización del introito vaginal, específicamente generalmente por Escherichia coli, y está relacionada con las relaciones sexuales, pero lo que deben saber de las bacterias que están presentes en la orina es que varían en función de la edad y el género, ¿sí? Van variando a medida que avanza la vida del individuo. En las mujeres predomina una especie que se denomina Lactobacillus, ¿sí? Y en los varones predominan los Corynebacterium. Los lactobacillus tienen cierto papel protector frente a especies patógenas, entonces les queremos, ¿sí? Son bacterias ácido lácticas, y lo que hacen, o sea, cómo nos protegen cuando están de una manera, a un nivel fisiológico, ¿sí? Cuando todo está perfecto. Lo que hacen es interferir con la adherencia del epitelio vaginal
bloqueando los receptores de las células epiteliales del epitelio vaginal para que no puedan unirse otras especies patógenas. Y también inhiben la multiplicación de los uropatógenos porque los lactobacillus secretan peróxido de hidrógeno, también ácido láctico y algunas sustancias que son bacteriocinas, ¿sí? Entonces la microbiota se puede ver afectada negativamente por el uso de antibióticos de amplio espectro, que nosotros es algo que en Paraguay sobre todo tenemos un uso de antibióticos de amplio espectro casi indiscriminado. Muchas veces nos duele la garganta y nuestros papás tenían la noción de que, bueno, le voy a dar nomás el antibiótico para que no empeore, y en realidad era un cuadro viral, no necesitaba antibiótico y ya nos dieron catulamoxicilina, ya, entonces todo eso que son pequeñas acciones hacen muchas veces que desarrollemos una microbiota o una colonización que destruye las bacterias que serían las buenas, como por ejemplo los lactobacillus, y favorece la proliferación de los patógenos, de los verdaderos patógenos, ¿verdad? Bueno, también podemos hablar de lo que son dentro del medio ambiente, las anomalías anatómicas y funcionales que favorecen la estasis de la orina o la obstrucción del flujo. Dentro de ello podemos hablar como de cuerpos extraños como la litiasis, los catéteres. También hay dispositivos médicos como los espermicidas, como el nonoxinol 9, que es tóxico para la microflora vaginal. Y también con respecto a los cambios hormonales en la posmenopausia, también se ve que hay una disminución de la población de lactobacillus vaginal y hay un aumento de la colonización por bacterias gram negativas. Bueno, con respecto al huésped, se ha demostrado ya cierta disposición familiar o sea, un factor genético que influencia la susceptibilidad para infección del tracto urinario y también para desarrollar pielonefritis. También cuando hay una colonización vaginal persistente por E. coli, mutaciones de los genes de respuesta, de los mecanismos de respuesta en todo lo que sería el tracto genitourinario. Y también se ha relacionado un aumento del riesgo de infecciones o la frecuencia de infecciones urinarias en pacientes con polimorfismo en el receptor de IL-8 de tipo CXR1, ¿sí? Entonces bueno, estos son así datos más específicos, pero lo que es importante que sepamos son este cuadrito, ¿sí? Con respecto a las defensas del huésped, que tenemos además del vaciado vesical del que ya hablamos y el flujo de orina, también son protectores las características de la orina, el pH, la osmolalidad, la concentración de ácidos orgánicos, todo esto forma un equilibrio que nos protege contra los patógenos, ¿sí? También proteínas urinarias como la proteína de Tamm-Horsfall. La proteína de Tamm-Horsfall tiene un alto contenido en manosa, ¿sí? ¿Y la manosa qué es? La manosa es el carbohidrato al que se unen las bacterias que vamos a ver dentro de un rato, que tienen unas fibras o pilis, que es lo que le ayudan a su adherencia. Y la manosa es a la que se une los pilis tipo 1. Entonces, al unirse a algo circulante, como es o sea, circulante a nivel del tracto urinario, como la proteína Tamm-Horsfall, entonces como que se fija esta bacteria y la elimina, o sea, nos ayuda a tener ¿cómo decir? Una eliminación aumentada, sí, que no es solamente dependiente del flujo. Bueno, también tenemos secreción de inmunoglobulinas. Ustedes saben que la inmunoglobulina estrella de la secreción es la tipo A secretora. También hay lactoferrina, lipocalina y péptidos catiónicos que actúan, o sea, son defensinas y catelicidinas. Con respecto a las células inflamatorias y el uroepitelio, suele haber leucocitos polimorfonucleares que están ahí patrullando. También tiene una capa de mucos polisacáridos que se encuentra en la superficie del uroepitelio, que lo que hace es evitar que los patógenos se adhieran directamente a las superficies de las células uroepiteliales, que si se acuerdan, no sé si se vieron en anatomía patológica, son las que tienen formas de paraguas, ¿sí? Entonces estas células uroepiteliales tienen una capa de mucopolisacáridos en su superficie, que lo que hace es ayudar a la eliminación y evitar la fijación de los patógenos a las células epiteliales.
También hay producción de quemosinas, citocinas, inmunoglobulinas que ya hablamos, a partir de la próstata. Recuerden que la sal de zinc era uno de los factores que hacía que sea menos frecuente en los varones, porque tiene acción bactericida. Entonces la secreción prostática también es protectora. Bueno, entonces hablando directamente ya de factores que interfieren con los mecanismos de defensa, habíamos hablado de lo que son las obstrucciones del flujo urinario. Es frecuente que esto ocurra con los cálculos y las litiasis, que vamos a ver en una de las próximas clases. Lo que ocurre con los cálculos es que causa obstrucción del flujo, que ya vimos que era importante para el lavado de lo que sería la orina con los patógenos. Y también los cálculos lo que hacen es muchas veces lesionar el uroepitelio iniciando en los cálices renales, los uréteres, también ha pasado a través de la uretra y la vejiga y la uretra, y generan un fenómeno irritativo local, ¿sí? Que muchas veces, si es repetida o si el cálculo estuvo enclavado mucho tiempo en tubitos tan finitos como son los uréteres, hay veces que los cálculos quedan enclavados y esto causa un proceso inflamatorio local y puede generar estenosis. Eso ya hace que el flujo de orina sea turbulento y todo esto va a afectar obviamente nuestro flujo urinario ideal y el epitelio, ¿verdad? Con respecto al reflujo vesicoureteral, eh, pueden ver acá en la imagen, poner el láser. Bueno, pueden ver una vejiga distendida y unos uréteres aumentados de tamaño, sobre todo del lado izquierdo, también del lado derecho. Y esto es lo que se denomina reflujo vesicoureteral, cuando el contenido vesical, el contenido que pasó, generalmente en condiciones fisiológicas, el paso de la orina es unilateral, de los uréteres, o sea, riñones, cálices y pelvis renal, unión pielocalicial, luego los uréteres, y aquí entre los uréteres y la vejiga hay unas válvulas, ¿sí? Generalmente el paso en condiciones fisiológicas es unilateral, de arriba hacia abajo, de los uréteres a la vejiga, pero hay ocasiones en que tenemos lo que se denomina reflujo vesicoureteral, que puede ser uni o bilateral, y lo que pasa es que pasa ya el líquido de la vejiga hacia los uréteres, o sea, hay un movimiento retrógrado. Y esto con el tiempo y con el sucesivo paso lo que hace es dilatar los uréteres. Por supuesto, esto también altera el peristaltismo ureteral. Y primero hay ciertos grados que primero cuando se dilata la porción distal del uréter, luego todo el uréter, y hay situaciones en las que ya llega a dilatarse todo lo que sería el sistema pielocalicial. Hay ocasiones en las que podemos encontrar pacientes que desarrollan insuficiencia renal crónica, adultos que tuvieron un reflujo vesicoureteral desde niños. Entonces eso fue alterando la proporción entre lo que sería el sistema pielocalicial y la médula y la corteza renal, y llega a desarrollarse una insuficiencia renal crónica de naturaleza obstructiva, ¿sí? Así que es importante conocer eso. El reflujo vesicoureteral puede tener una etiología desconocida y a veces es una alteración congénita, sobre todo de lo que hablamos de lo que son las válvulas ureterovesicales, lo que genera, como hablamos, una sobredistensión vesical, dilatación de las vías urinarias supravesicales, y esto lo que hace obviamente es aumentar el riesgo de infecciones urinarias y perpetuar el proceso infeccioso. ¿Por qué? Porque habíamos hablado de que muchas veces podíamos tener una contaminación de la uretra que llega hasta la vejiga, que en este caso había una dilución y con cada micción se eliminaba, ¿verdad? La población bacteriana que existía en el contenido vesical. Pero si nosotros estamos eliminando orina y la orina que eliminamos llega a la vejiga y otra vez vuelve a refluir hacia los uréteres, está llegando orina contaminada posiblemente de la vejiga hacia lo que sería el tracto urinario superior. Entonces también nunca no conseguimos una eliminación total de los patógenos, y también aumenta la posibilidad de que la población patógena llegue a lo que sería generar posiblemente una pielonefritis, ¿verdad? Bueno, también tenemos casos en los que ocurre vaciamiento vesical incompleto, que puede ocurrir por factores mecánicos o también por disfunción neurógena.
La vejiga y los uréteres tienen una capacidad peristáltica. Ustedes saben que la vejiga se contrae sobre todo por el músculo detrusor. Y es que, por ejemplo, si tenemos hablando de factores mecánicos, lo más frecuente que vamos a encontrar es hipertrofia prostática. Ustedes saben que, como ya dijimos, que más de la mitad de los pacientes varones ancianos tienen lo que se denomina una hiperplasia prostática benigna, que no aumenta su riesgo a tener cáncer, ¿verdad? Pero sí es muy frecuente. Entonces tenemos una obstrucción a nivel de lo que sería la uretra prostática. Eso hace que la vejiga tenga que hacer un aumento de la fuerza de contracción para poder vencer esta obstrucción que se encuentra a nivel infravesical. Y llega un momento en el que ya no es capaz de... Hay una hipertrofia, primero hay una hipertrofia del detrusor, pero hay un momento en el que ya se vence esa capacidad contráctil y tenemos distensión vesical y podemos tener ya lo que se denomina vaciamiento vesical incompleto cuando empieza a ser vencida esa capacidad contráctil de la vejiga. Generalmente lo que se hace con el paciente con hipertrofia prostática benigna es tener controles ecográficos frecuentes, o sea, arreglados para medir lo que se llama residuo postmiccional, ¿sí? Es un indicador de la magnitud de la obstrucción, ¿sí? Y este residuo postmiccional, que es que luego de una micción o de orinar, el paciente no pudo expulsar el contenido total de la vejiga y hay una cantidad de orina que queda siempre cesante en la vejiga, que no puede ser eliminada. También puede ocurrir que tengamos en pacientes con estenosis uretrales, válvulas uretrales que son frecuentes en los recién nacidos de sexo masculino, también obstrucciones del cuello vesical. Esto puede ocurrir también por litiasis. Y también ocurre vaciamiento vesical incompleto en casos de disfunción neurógena. Por ejemplo, en las neuropatías diabéticas, nuestros pacientes diabéticos tienen, además de la alteración del sistema inmune, pueden tener una neuropatía vesical, una alteración autonómica también, que haga que tenga un residuo postmiccional aumentado, tienen un aumento de la cantidad de glucosa, de la glucosuria, de la glucosa que encontramos en la orina. Y todos estos son factores que hagan que tengan un riesgo aumentado de infecciones de vías urinarias. También puede ocurrir en lesiones medulares, en casos de poliomielitis y tabes dorsal. Bueno, siguiente hablamos de lo que sean defectos en los mecanismos de defensa vaginal y perineal. Estos defectos en los mecanismos de defensa lo que van a hacer es facilitar la colonización, los defectos pueden ser factores endógenos o exógenos. Endógenos, cuando hay un pH disminuido en las secreciones vaginales, también cuando hay una disminución de los niveles de estrógenos, disminución de los anticuerpos, me equivoqué, tuve un error, anticuerpos en secreción vaginal y déficit del factor de Lewis. El factor de Lewis, no se confundan mucho, es un factor sanguíneo, un factor circulante relacionado con el grupo sanguíneo, y su déficit se ha estudiado que está relacionado con infecciones vía urinarias recurrentes en las mujeres, pero no es algo para complicarse mucho, sí. Es algo que ocurre, pero no para complicarse en la patogenia de eso. Los factores exógenos podría estar relacionado con el uso de espermicidas, como habíamos hablado, que cuando tienen ese componente nonoxinol 9 es tóxico para los lactobacillus, también la utilización de diafragmas, la utilización de antibióticos de amplio espectro de forma indiscriminada cuando no está indicado, y también alteraciones en la presión intravesical. Bueno, con respecto a la etiología, ustedes cuando hablan de infecciones de vías urinarias tienen que tener grabado en la cabeza en rojo fosforescente con todas las luces que el principal agente de infección de vías urinarias en cualquier situación es la Escherichia coli, ¿sí? En cualquier situación. Dependiendo de qué tipo de paciente estemos hablando, varía la proporción, pero es que Escherichia coli siempre es la causa más frecuente en unidad de cuidados intensivos, a nivel hospitalario, a nivel ambulatorio. Entonces, siempre Escherichia coli, ¿sí? También tenemos otros agentes, como por ejemplo el Proteus y la Klebsiella, que son productores de ureasa que están relacionados con la litiasis. ¿Qué es la ureasa? Es una enzima que tienen estos microorganismos
que lo que hace es la urea, lo que hacen es combinar la urea con un con un protón y generan amonio. Y el amonio saben que es un componente básico, o sea, un álcalis. Entonces lo que hacen es alcalinizar la orina. Entonces alteran el pH urinario y esto tiene, al alterar el pH urinario, ¿cómo se relaciona con la litiasis? Es porque este cambio de pH estimula la formación de fosfato amónico magnésico que precipita y forma litiasis de ese origen, ¿sí? Que son los cálculos de Struvita, pero esto vamos a ver todo mejor en la clase de litiasis. Pero lo que sí que cuando hay litiasis en el paciente, nuestra primera sospecha siempre es que Escherichia coli, pero tenemos que tener en cuenta que puede ser por proteus y Klebsiella, ¿sí? También podemos tener infecciones vía urinarias por Enterobacter, Enterococcus, y también por Staphylococcus aureus, que podemos encontrar generalmente cuando tenemos una bacteriemia, o sea, va a ser una infección de origen hematógeno. También está relacionado con la inserción de catéteres y anomalías anatómicas. También podemos encontrar infecciones vía urinarias por hongos, sobre todo cándida, ¿sí? Tengan en cuenta que no es solo bacteriano. Con respecto a la etiología, la Escherichia y muchos otros géneros, como por ejemplo la Shigella, la Klebsiella, Salmonella, el Enterobacter, la Serratia y el Protus, forman parte de lo que se denomina la familia Enterobacteriaceae, ¿sí? Que es un grupo heterogéneo de lo que son bacilos gram negativos, ¿sí? Y escuchan su nombre, es la familia Enterobacteriaceae. O sea, su hábitat natural de entero es el intestino, que puede ser también del ser humano, de los animales, y comprenden de varios géneros, ¿ok? Bueno, con respecto al organismo patógeno, entonces las cepas de Escherichia coli que causan una infección sintomática invasiva en huéspedes normales poseen y expresan a menudo factores de virulencia genéticos, ¿sí? O sea, hay muchas veces que tienen la capacidad de producir ciertos factores de virulencia, pero no siempre la expresan. Entonces hay unos factores de virulencia, como por ejemplo son las adhesinas de superficie en las células, eh, uroepiteliales tendría que ser superficie, en las células uroepiteliales de las cuales ya hablamos. Dentro de estas adhesinas que le dan su poder de adherencia, están las fimbrias o pilis, ¿sí? La mejor estudiada es la fimbria P. Las fimbrias o pilis son prolongaciones proteicas de estas bacterias y pueden dividirse en tipo 1 o tipo 2. El tipo 1 es la que poseen todos los Escherichia coli, pero no todos la expresan, ¿sí? El tipo 1 es lo que se denomina MS, manosa sensible, y está relacionado con IBUS a repetición. ¿Se acuerdan que habíamos hablado que el uroepitelio tenía una capa de polisacáridos protectora que lo cubría, ¿verdad? Y este suele ser rico en manoso, ¿para qué? Para que esta fibra tipo 1 se una a esa manosa en vez de unirse a la superficie de la célula uroepitelial. Pero hay veces que igual puede unirse y se adhiere a la célula a través de estas fimbrias. Generalmente residuos de manosa en el tipo 1 y en la P. fimbria, o también lo que se denomina fimbria tipo 2, es manosa resistente y se une a residuos de galactosa, ¿sí? La fimbria tipo 1, manosa, fimbria tipo 2, galactosa, ¿sí? Y la fimbria tipo 2 está más asociada a la unión con antígenos de tipo P, por eso se llama P-fimbria. Estos antígenos de tipo P se encuentran sobre todo en la pelvis renal. Entonces, el antígeno al que es muy afín, que sería el antígeno tipo P que se encuentra en la pelvis renal, nos ayuda a entender por qué la fimbria tipo P o tipo 2 es la que está asociada más frecuentemente a pielonefritis aguda, ¿sí? Porque este antígeno al que es muy afín se encuentra en mayor cantidad a nivel de la pelvis renal. Bueno, entonces vamos a hablar de los factores de virulencia de los organismos patógenos que actúan como factores de colonización, ¿verdad? Ya hablamos de lo que es su capacidad de adherencia a través de las fimbrias. Después tenemos lo que es su resistencia bactericida. La resistencia bactericida es característica y está
está determinado por su capacidad para invadir a las células uroepiteliales y tiene capacidad de reproducirse dentro de ellas. Entonces, en algún momento hay una población intracelular en los compartimientos endosómicos del uroepitelio, y hay una cantidad tan grande ya que se pudo reproducir allí dentro, que causa la exfoliación de estas células uroepiteliales e inducen su apoptosis. Al exfoliarse y generarse apoptosis se libera la nueva población de microorganismos a la luz, ¿verdad? Entonces, lo que pasa es que en la resistencia bactericida, uno, se vuelven patógenos con capacidad intracelular, capacidad de reproducción intracelular, y también se ha conocido que puede formar lo que se llaman reservorios quiescentes intracelulares. Entonces, como está dentro de la célula, está protegido de todo lo que sería el sistema inmune. Entonces, esto hace que esté protegido y lo haga difícil de erradicar la antibiótico-terapia, y también aumenta el riesgo de infecciones urinarias recurrentes. ¿Por qué? Porque tenemos una paciente con un episodio de infección del tracto urinario, lo tratamos con antibióticos que pueden ser los indicados, o sea, preferentemente los que están indicados, y eliminamos todo lo que se encuentra en la luz, pero no llegamos a eliminar la población que se encuentra intracelular. Entonces eso hace que tenga resistencia a los bactericidas. También tenemos algo que se llama antígeno capsular K, ¿sí? Es un polisacárido capsular que lo que hace es inhibir la fagocitosis por los polimorfonucleares, ¿sí? Después tenemos exotoxinas, que por ejemplo está dentro de estas la hemolicina, que lo que hace es afectan canales de sodio de los glóbulos rojos, y lo que hacen es estimular la lisis de estos glóbulos rojos y la liberación de hierro, ¿sí? Y es allí cuando actúa otra toxina, que es otra enzima en realidad de la E. coli, que es la aerobactina, que tiene actividad siderófora. O sea, lo que hace es eh, apropiarse del hierro liberado luego de la hemólisis. Y también hay lo que se llama factor de necrosis citotóxica, ¿sí? O sea, hay especies de E. coli que tienen una enzima luego con capacidad citotóxica. O sea, una destrucción directa de las células. Entonces, dentro de los factores de virulencia, podemos encontrar las adhesinas, que dentro de esto están las fimbrias, que se unen a los residuos glucosídicos de membrana, que es de lo que ya hablamos, los tipo 1 manosa, tipo 2 galactosa. Y es lo mismo, ¿verdad? Que habíamos hablado de que la mucoproteína de Tamm-Horsfall, que es rica en manosa, nos protege de la adhesión directa de las fibras del uroepitelio y dejan que se unen a estos E. coli, por ejemplo, a estas células, a estos patógenos que tienen fibras tipo 1, y hacen que vayan con el flujo urinario. También el antígeno capsular, los lipopolisacáridos, las hemolicinas, la aerobactina y la ureasa, que se encuentran solamente en algunos géneros que hidroliza la urea, como por ejemplo sería el Proteus, ¿sí? Que habíamos visto que estaba relacionada con el desarrollo de litiasis. Eso también este tipo de litiasis se denomina litiasis infectiva o de estruvita. Bueno, con respecto a las vías de infección, las principales vías por las que los microorganismos llegan a infectar el aparato urinario, la más frecuente es la ascendente o canalicular, que ocurre a través de la uretra. Después, en algunos casos, podemos tener una vía hematógena, que suele ser consecuencia de procesos sépticos, sobre todo si hay bacteriemia. Y también puede ocurrir por vía linfática, pero es excepcional. Bueno, la vía ascendente es la más frecuente, sobre todo en mujeres, como ya vimos, por el hecho de tener una uretra anatómicamente más corta. Inicia con la contaminación perivulvar y perirrectal, y está también facilitada por lo que sería el reflujo vesicoureteral, ¿sí? La vía hematógena es más frecuente en cuadros de bacteriemia. Podemos encontrar que esta vía, podemos encontrar, por ejemplo, un aumento de la frecuencia de infecciones por Staphylococcus, porque hay una bacteriemia por Staphylococcus, y entonces hace que podamos encontrar con más frecuencia
agente etiológico. También todo lo que sería por cándida, también puede, si tenemos una candidiasis sistémica, nos puede desarrollar una pielonefritis de origen fúngico. Y otro agente que es frecuente en la vía hematógena, por ejemplo, sería la tuberculosis, sí. Es más frecuente en los recién nacidos y también en pacientes que tengan inmunodepresión. Y puede desarrollarse abscesos renales. Bueno, con respecto al diagnóstico, el diagnóstico es generalmente clínico y como vimos en la primera diapositiva casi, que podemos orientarnos muy generalmente para una primera impresión, podemos orientarnos con la clínica, entonces el diagnóstico puede ser clínico en lo que sería una infección urinaria alta o baja, sí. Que ya saben que es o la baja, una cistitis, entre otros cuadros posibles, pero más frecuentemente la cistitis, y la infección urinaria alta, que sería la pielonefritis, ¿sí? También solemos pedir un examen general de orina que nos puede mostrar leucocituria, que es un aumento de los glóbulos, del contenido de glóbulos blancos en la orina, piuria, que es cuando tenemos piuria y bacteriuria, cuando ya encontramos las bacterias a ese nivel, y la hematuria, que puede ocurrir en muchos casos. Puede ocurrir, por ejemplo, en los casos en que tenemos litiasis, porque hay una lesión del uroepitelio, una lesión mecánica por el lito. Entonces podemos encontrar una hematuria por lesión, ya de lo que también puede ocurrir cuando hay lesión de los cálices, etcétera, etcétera. Y nuestro gold standard siempre va a ser el urocultivo, sí. El urocultivo es, generalmente es por un solo patógeno, menos del 5% de las infecciones de vías urinarias son por varios agentes. Entonces, generalmente cuando encontramos una población polibacteriana, solemos pensar que se debe a una contaminación en la toma de la muestra, ¿sí? Consideramos que un urocultivo es positivo. Así para que tengan una idea general, cuando tenemos más de 10 a la quinta unidades formadoras de colonias por ml, pero depende mucho de la situación en la que estemos hablando, ¿sí? Esta cantidad puede variar, ¿sí? Pero quédense para empezar con 10 a la quinta unidades formadoras de colonias, o sea, más, igual o más de 100.000 unidades. Bueno, y este cuadrito es muy lindo. Vamos a repasar lo que es la patogénesis de estas infecciones de las que estuvimos hablando. Inician, como ya hablamos, con contaminación periuretral, generalmente por lo que serían las enterobacterias, ¿sí? Voy a marcarles acá. Entonces, primero lo que tenemos es una colonización uretral, o sea, a nivel de la uretra, que va migrando a la vejiga, y la colonización vesical, que está mediada por lo que habíamos hablado, que son las adhesinas, dentro de las que se encuentran las fimbrias o pili, ¿sí? ¿Qué es lo que vemos acá? Este caso nos estaba mostrando lo que ocurre cuando tenemos un catéter, ¿sí? O una sonda vesical. Una vez que tenemos la colonización e invasión de la vejiga, hay una respuesta se estimula la respuesta inmune, obviamente como a cualquier nivel o cualquier tejido corporal. Y esta respuesta inmune tiene un componente celular que es liderado por los polimorfos nucleares, que serían la infiltración por los neutrófilos. Las citoquinas, la respuesta inmune mediada por citoquinas, las más involucradas son la IL-6 y la IL-8, que están producidas a nivel tanto local como sistémico, y lo que hacen es mediar el inicio de la respuesta inflamatoria, ¿sí? Y también hay respuestas a través de anticuerpos, que se demostró ya que es muy importante. Y recuerden, el anticuerpo, que ustedes saben que estaba relacionado con las secreciones, era la IgA de tipo secretor, ¿sí? Que era dimérica. Y no se olviden de eso. Entonces la respuesta inmune tiene un componente celular, un componente de citoquinas y un componente humoral de anticuerpos, ¿sí? Bueno, entonces lo que hay es multiplicación bacteriana dentro de la vejiga, y las bacterias se agregan y forman lo que se denomina biofilm. El biofilm lo que hace es generar, o sea, las bacterias que tienen capacidad de desarrollar un biofilm, ¿por qué lo hacen? Porque forman un agregado bacteriano, forman un microambiente que las aísla de todo lo que sería la respuesta inmunitaria extensa. Entonces, todas las bacterias que están hacia afuera son las que reciben la respuesta inmune, mientras hacia el interior
imagínense un acúmulo hacia el interior, puede seguir la proliferación y la invasión de los tejidos, ¿sí? Entonces la capacidad de generar un biofilm hace que sea más difícil para el sistema inmune y también para los antibióticos destruir toda esa población bacteriana, ¿sí? Entonces lo que ocurre tras la multiplicación bacteriana es un daño epitelial, y este daño epitelial está mediado por las toxinas bacterianas, también las proteasas, y bueno, y tenemos ya un daño epitelial, una invasión del tejido vesical, ¿verdad? Luego puede ocurrir el ascenso de la población bacteriana a través de los uréteres y generarse lo que es la colonización renal. Hay una endotoxina producida por las enterobacterias que tiene el papel de disminuir el peristaltismo ureteral. Entonces las bacterias que tienen la capacidad de expresar esta endotoxina y secretarla, entonces les es más fácil subir por los uréteres porque hay una disminución del peristaltismo. Entonces va a haber un flujo enlentecido, y esta es uno de los factores de virulencia que aumenta su capacidad de desarrollar pielonefritis, ¿sí? ¿Por qué? ¿Cuáles son factores que pueden favorecer la colonización renal? El pH ácido, una osmolaridad elevada a este nivel, una hiperamonemia, porque hay bacterias que les gusta el amonio, algunos tipos, ¿verdad? Y también un escaso flujo sanguíneo a nivel de la médula renal. ¿Y qué pasa? O sea, fisiológicamente la médula renal tiene un menor flujo sanguíneo, eh, y esto lo que hace es dificultar la actividad de los glóbulos blancos, ¿verdad? De los leucocitos. O sea, hay menos afluencia de glóbulos blancos porque hay una menor circulación. Entonces, la combinación de todos estos factores es que una vez que hay colonización renal, eh, puede desarrollarse una pielonefritis con inóculos bacterianos más pequeños o más bajos de lo que sería necesario para llegar a una invasión del el tejido vesical, por ejemplo, ¿sí? O sea, entonces el tejido renal es un poco más eh, propenso a desarrollar una pielonefritis en el momento en que haya nada más una colonización, ni siquiera con una cantidad de unidades de formación de formadoras de colonias tan grandes, ¿sí? Bueno, y ahora vamos a hablar de un caso. Estos dos primeros casos voy a leer yo, pero después tengo dos casitos para ustedes facilitos. Voy a mirar mi hora. Ok, bueno, tenemos una mujer de 54 años, de 53 años, que consulta por disuria, poliacuria y tenismo vesical de un día de evolución. Dice que ya conoce los síntomas porque desde que tiene la menopausia hace 3 años le sucede con frecuencia. Este año es la sexta o séptima vez que le ocurre. No tiene otros problemas de salud ni alergia a medicamentos y tampoco refiere fiebre. O sea, la paciente ya tuvo varios cuadros similares. Tenemos una paciente de 53 años, menopáusica, con episodios frecuentes, ¿sí? Sexta o séptima vez en el año. O sea, yo tuvo varios de verdad. El examen físico, tenemos una presión arterial normal, un pulso de 88, y nos dice que todo es normal en el examen físico, pero sí que refiere a una ligera molestia en hipogastrio a la presión profunda. Tiene puño percusión negativo en zona lumbar. ¿Qué es puño percusión? Es una medida semiológica que se hace al golpear con el puño, pero de manera controlada, la zona lumbar de la que habíamos hablado, que es el sitio donde se encuentra el riñón, y si hay inflamación, generamos dolor, ¿sí? Entonces es una prueba semiológica, una exploración semiológica que se realiza para ver si tenemos posiblemente una pielonefritis, ¿sí? Nuestra paciente tiene puño percusión negativo. En el laboratorio tiene una hemoglobina de 13, hematocrito de 35, pero sí tiene un poco aumentado los glóbulos blancos, con 10.000 glóbulos blancos por milímetro cúbico a expensas de la fracción neutrófila, ¿sí? Tiene 80% de neutrófilos. En la orina tiene proteínas positivas y nitratos positivos. En el sedimento urinario tiene glóbulos blancos 20 a 30 por campo y acúmulos leucocitarios. Las bacterias son positivas en el urocultivo y se aísla un solo microorganismo, E. coli, con 100.000 unidades formadoras de colonia por ml, ¿sí? Este es un caso facilito, todo nos orienta. ¿Nos orienta a qué? A un diagnóstico de una infección de vías urinarias baja. Estoy hablando más rápido porque nos va a ganar el tiempo. Y podemos sospechar que se trata de una cistitis aguda, ¿sí?
¿Cuál es la clínica? ¿Qué nos dijo la paciente? Tiene disuria, que es dolor al orinar, poliaquiuria, que es una micción frecuente, tenesmo vesical, no presenta fiebre, no presenta dolor a nivel lumbar. En nuestro laboratorio tenemos un sedimento urinario con leucocituria, o sea, aumentado de glóbulos blancos, y en el cultivo aislamos un solo patógeno, como es la E. coli, en una cantidad ya que se puede considerar positiva, ¿sí? 10.000 unidades formadoras de colonia por ml. En esta paciente de la que habíamos hablado, ¿cuáles son los factores predisponentes que ella presentaba? Uno es mujer, ¿sí? Sexo femenino. Una paciente menopáusica que nos dice que hace 3 años inició la menopausia, entonces tenemos un déficit de estrógenos. Y también que tiene está colonizado por E. coli, ¿sí? La vía más posible y más frecuente de esta infección que presenta la paciente es una vía ascendente, ¿sí? Las cistitis agudas generalmente se ve una infección por vía ascendente. Algo que tienen que saber es que el 20 al 40% de las mujeres que presentaron un primer episodio de infección del tracto urinario va a recurrir, ¿sí? Y ya habíamos hablado que esto también tiene que ver con la capacidad de virulencia de las enterobacterias, sobre todo el E. coli, de volverse un patógeno intracelular, acantonarse ahí en los compartimientos endosómicos y quedar como un reservorio quiescente, ¿sí? Entonces la mayoría recurre dentro de los 3 a 6 meses siguientes. Bueno, de la patogénesis de la cistitis aguda, tenemos que recordar que el primer paso en la mayoría de las infecciones del tracto urinario inferior, del tracto urinario no complicadas es la colonización periuretral de la cual habíamos hablado, generalmente por enterobacterias que son enterointestinal, que corresponden a la flora intestinal. Estas ascienden a través de la uretra hacia la vejiga. Primero lo que hacen es penetrar y fijarse a la capa de moco vesical, de la cual habíamos hablado. Moco es igual a polisacáridos. La adhesión de los uropatógenos al epitelio vesical, que habíamos hablado que estaba mediada por la fimbres o pili, formación del biofilm bacteriano, proliferación bacteriana y colonización del epitelio vesical, y la liberación de toxinas que dañan estas células epiteliales del epitelio vesical. ¿Ok? Ya habíamos hablado de eso. La destrucción del urotelio es mediada por las toxinas del patógeno, pero también ocurre cierto daño colateral del proceso inflamatorio que se desencadenó. Bueno, con respecto al caso clínico número 2, tenemos una mujer, otra vez, de 26 años. Ella consulta por fiebre y malestar, refiere molestia en la región lumbar, dolor abdominal, tiene náuseas, sin vómitos, no presenta diarrea y tiene leve molestia al orinar, ¿sí? Leve molestia al orinar, no. Es una paciente sexualmente activa y refiere leucorrea ocasional. No tiene antecedentes de cólicos nefríticos ni de infección del tracto urinario de repetición y tampoco está embarazada. Sí, es importante siempre a la mujer hacer un test de embarazo por si tenemos frente a una persona con un riesgo aumentado en caso de presentar una infección del tracto urinario, ¿sí? Las infecciones de las vías urinarias en pacientes embarazadas se consideran ya infecciones de vías urinarias complicadas, ¿sí? Entonces, el examen físico, tenemos una presión normal, el pulso 88, presión de temperatura aumentada a 39 grados centígrados, nuestra paciente tiene fiebre, todo es normal en su examen físico, pero tenemos un signo de puño percusión positivo en zona lumbar bilateral. En el laboratorio, hemoglobina y hematocritos normales, glóbulos blancos de 13.000 con predominio de neutrófilos, glicemia, urea y creatinina normales. En orina simple podemos encontrar proteínas positivas y nitritos positivos. Los nitritos positivos son indicadores de infección. ¿Por qué? Porque las bacterias lo que hacen es reducir nitratos a nitritos. Entonces, cuando tenemos nitritos positivos, indica la presencia de una población bacteriana, ¿sí? En el sedimento urinario encontramos otra vez glóbulos blancos de 20 a 30 por campo, se ha aumentado. Cilindros leucocitarios, que son agregaciones de glóbulos blancos. También encontramos esta vez hematíes 7 a 10 por campo y el cultivo nos dio positivo para E. coli, ¿sí?
Bueno, entonces en esta paciente, nuestro diagnóstico clínico nada más te podríamos sospechar una pielonefritis aguda, ¿sí? ¿Por qué? Sobre todo por su fiebre, por su clínica. Caracterizada por fiebre, también tiene puño de percusión positivo, o sea, que es lo que se constata objetivamente, pero ya refiere el dolor lumbar. Y tiene una disuria que es leve, o sea, no siempre nuestro paciente va a venir, ay, sí, tengo muchísimo dolor o ardor al orinar, doctor. No, hay veces que solamente te lo menciona cuando le preguntas por qué, porque los síntomas cistíticos son leves, ¿sí? La ausencia de estos síntomas no descarta que podemos estar ante la presencia de una infección de vías urinarias. O sea, recuerden que el rango de aparición, o sea, sí, el abanico de presentaciones clínicas es amplio, desde algo asintomático hasta una pielonefritis o un shock séptico de punto de partida urológico. En el laboratorio tenemos glóbulos blancos aumentados, que ya vimos, o esto ya vimos, y el cultivo nos salió positivo, que habíamos hablado que era algo gold estándar. Los factores predisponentes en la paciente, vimos que era una mujer, tenía nada más 23 años, le preguntamos y nos refirió que era sexualmente activa. Esto es importante preguntar porque hay ciertos patógenos que aumentan su frecuencia cuando relacionado con el coito, como por ejemplo es el Streptococcus saprophyticus, ¿sí? O sea, hay que preguntarle a la paciente si está relacionada con las relaciones sexuales, porque hay muchas veces que tienen coito, que las pacientes tienen coito y al día siguiente empiezan con las molestias, ¿sí? Entonces sigue siendo más frecuente E. coli, pero también podría tratarse de un Streptococcus saprophyticus, sobre todo en las mujeres jóvenes que inician actividad sexual, y aislamos E. coli, ¿sí? La vía de infección en este caso probablemente fue ascendente porque nos hablaba una mujer, de una paciente que nos refirió a una leucorrea, que leucorrea es un aumento de la secreción vaginal, ¿sí? Entonces probablemente fue ascendente, pero la pielonefritis o sea, también puede ocurrir por vía hematógena, ¿sí? Bueno, ¿y cuál es la diferencia aquí? Ya habíamos hablado, siempre se inicia con bueno, en el caso de que la vía sea ascendente, colonización del tracto urinario bajo, la uretra y vejiga, ascenso a nivel de los uréteres y luego colonización de pelvis y parénquima renal, que ya habíamos hablado de cuáles eran los factores que favorecían la formación, el desarrollo de una infección con inóculos bacterianos menores, que eran alteraciones del pH, osmolaridad aumentada, hiperamonemia y sobre todo un escaso flujo sanguíneo a nivel de la médula renal, ¿sí? Bueno, algo que tenemos que recordar es siempre volver al mecanismo inmunológico. Las toxinas bacterianas y las células inflamatorias desencadenan una respuesta, un proceso inflamatorio que hay liberación de radicales de oxígeno, de hidrógeno, peróxido de hidrógeno, enzimas lisosómicas y se desarrolla una inflamación intersticial. Esta inflamación, como ustedes saben, hay muchas veces daño de espectadores inocentes, entonces hay daño a tejidos y formación de cicatrices. Cuando tenemos un paciente, así como ya habíamos hablado, que hay veces que tenemos pacientes con enfermedad renal crónica por un origen obstructivo, también hay veces que tenemos pacientes con infecciones de vías urinarias a repetición, sobre todo pielonefritis, que debido a la formación de cicatrices en repetidas ocasiones hay una modificación permanente de la función renal, ¿sí? Entonces es importante que, bueno, nuestro paciente tuvo una vez una infección de vías urinarias, bueno, no es tan grave, lo tratamos bien, si empieza a recurrir, eh, tenemos que encontrar siempre la causa de esa recurrencia y tratar de cortar ese ciclo. ¿Por qué? Porque podemos llegar a tener una enfermedad renal crónica, ¿sí? Por algo tan común como sería una infección de vías urinarias a repetición, ¿sí? Entonces siempre hay que tener en cuenta eso. Bueno, ahora sí, chicos, preguntas para ustedes. Perdón por haber hablado tan rápido, pero sé que siempre están cortos de tiempo, ¿sí? ¿Alguna pregunta? Pues mucha información, pero lo que pasa es que esto en el Farreras está bastante bien, pero me pareció que iba a ser importante que hagamos una revisión completa. Entonces ahora algunas preguntitas son muy fáciles para ustedes. Hola, ¿hay alguien ahí?
Sí, nos vamos a decir eso. Leo, profe. Hola, profe. Hola, ¿quién me está hablando? Porque no veo. Bueno, Rebeca, yo Karina y Bueno, y una y elegí a una la que entonces. quiera. Una y una, la que quiera empezar. Tenemos dos, así que. Paciente de sexo femenino, 22 años, previamente sana, acude a la consulta por ardor y dolor durante la micción, presenta buen estado general. Examen físico sin hallazgos patológicos, orina leucocitos 20-30 por campo y nitritos positivos. El diagnóstico, infección urinaria. Genial. ¿Y de qué tipo te parece? De las dos que teníamos. ¿Alta o baja? Baja. Baja, exacto. ¿Por qué te parece que es baja? Te toca revés. Sí, ayúdense. Porque no hay tipo dolor, o sea, solamente tiene ardor al orinar Sí, y dolor en la micción, posiblemente por una E. coli. Y factor predisponente puede ser que es de sexo femenino. Y pregunta que Sí, el suplemento podría activa. ser la forma de limpieza, por ejemplo, sí, o, súper. o no sé, qué eso. Si es Eh, activa sexualmente. exacto. Súper bien, sí. Si es sexualmente activa, eso es importante preguntarle a la paciente. Muchas veces nos sentimos todavía, sobre todo en Paraguay, incómodos al hacer ese tipo de preguntas. Se hace de manera educada, ¿sí? Y siempre hay que preguntarle a nuestro paciente, sobre todo cuando tiene síntomas del tracto genitourinario. ¿Por qué? Porque es algo primero que tiene que estar en la historia clínica y segundo que nos puede orientar a una u otra cosa. Entonces, es importante, ¿sí? Entonces, el diagnóstico, así como dijeron perfectamente, es una infección de vías urinarias bajas, probablemente una cistitis, porque lo que presenta es disuria, que es ardor y dolor a la micción. La paciente no presenta fiebre, no presenta alteración del estado general, no tiene náuseas y vómitos, nos dice que nuestro examen físico no tiene nada, o sea que tiene puño percusión negativo, ¿sí? Entonces, ustedes se dan cuenta que clínicamente con lo que le preguntamos y le examinamos, nosotros ya podemos tener una aproximación diagnóstica, ¿está bien? De todas, eh, de todas formas, igual siempre le pedimos orina simple y en algunos casos, generalmente no en el primer episodio, pero si ya es recurrente, le pedimos lo que sería el cultivo, ¿sí? Entonces, la gente típico más frecuente, como ya dijimos, en todos los casos de Escherichia coli, ¿sí? Y así, perfectamente, como dijeron, factor predisponente en nuestro paciente es sexo femenino y que hay que preguntarle siempre si está relacionado con el coito, ¿sí? ¿Por qué? Porque puede ser que en este caso esté aumentada la incidencia del estreptococcus profiticus, ¿sí? Porque entonces se trata de una mujer joven. Súper bien, chicas. Eh, Profe, sí, te escucho. ¿hace falta preguntar si es con una pareja estable o no? El tema de la relación, ¿no? Eh, la verdad, eh, que, por ejemplo, si nuestro paciente presenta, ¿te acuerdas que vimos en un caso anterior, nuestra paciente tenía leucorrea también? ¿Te acuerdas? Sí, sí, sí. Bueno, en ese caso, por ejemplo, la leucorrea significa una secreción vaginal patológica aumentada tiene ciertas características dependiendo de la gente. Y es importante en ese caso, por ejemplo, preguntar si es una pareja estable o son varias, más bien relacionado con el tratamiento, porque hay ciertos patógenos en los que también se requiere el tratamiento de la pareja sexual, ¿sí? ¿Entendés? Entonces, hay que hacer la pregunta incómoda. ¿Por qué? Porque se le indica a la paciente, además de poner sus propias indicaciones, se le indica el tratamiento de la pareja dependiendo de nuestra aproximación diagnóstica de qué patógeno puede ser el que esté causando eso. Según las características clínicas de lo que presenta la paciente, la leucorrea, etcétera, etcétera, pero se pregunta, en las IBUs, eh, la verdad que no le encuentro tanto la relevancia de preguntarle, pero si es recurrente, si la paciente lo relaciona con el coito, entonces sí, capaz sería importante. Sobre todo vamos a tener que hacer, en este caso, también un estudio de la secreción vaginal, ¿verdad? Aunque no nos refiera a que tiene una leucorrea, porque puede ser que haya también una infección genital asociada, ¿sí?
Es así. O sea, es una situación especial, pero hay casos en los que sí necesitamos preguntar si es con una pareja estable o no. ¿Sí? Sobre todo si son casos recurrentes, etcétera, etcétera. ¿Sí? Gracias, profe. No, por nada. ¿Y este otro caso? También facilito las preguntas. Muy accesibles. Y no puede ser. Ay, Salió con eco, parece. ¿te puedo leer, profe? Sí, dale, genial. ¿Quién sos tu nombre? Sara Dávalos, profe. Ah, dale, Sara, gracias. Paciente de sexo femenino, 55 años, refiere numerosos episodios previos de cólico reno-ureteral. Acude a consulta por sensación febril, mal estado general, náuseas y vómitos de 48 horas de evolución. Al examen físico tiene temperatura de 39 grados, puño percusión positivo en fosa lumbar derecha. La orina tiene leucocitos de 30-40 por campos y nitritos positivos. El diagnóstico es una infección urinaria y que va a ser la pielonefritis, profe, y que es de la vía alta. Y los factores predisponentes puede ser que es una mujer y que la edad también puede ser, profe. Exacto. ¿Qué más te parece? Mm, no sé, profe. No, no te preocupes. ¿Y el agente etiológico más probable? Profe, ¿y no puede ser el mismo? El mismo siempre, ¿sí? E. coli. Muchas veces, cuando tengan práctica de clínica médica y les presentan a un paciente así súper raro, que, no sé, está en situación, no sé, están ustedes saben que en el hospital hay muchísima, no sé, les pongo así un caso. Ustedes escucharon ya 1000 veces que en el hospital, en la unidad de cuidado intensivo, hay pseudomonas multiresistente. Entonces, todo se cree ya que eso nomás. Pero tu instructor de clínica médica te dice que el paciente está teniendo figuria, teriuria, etcétera, etcétera. Y te va a preguntar, ¿y cuál es el agente? Y vos vas a querer decir ese que suena súper bien, pseudomonas multiresistente, profe. Y no, el más frecuente en cualquier tipo de situación, o sea, varía la frecuencia, pero el más frecuente de todo es E. coli, ¿sí? E. coli es la estrella de las infecciones vías urinarias, ¿ok? Súper bien, pero vamos a mirar a nuestra paciente. Tenemos, así como dijiste, un factor predisponente es mujer y tiene 55 años. Entonces, ¿qué tenemos que preguntarle? Si ya tuvo la menopausia, si ya es posmenopáusica, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso es un factor predisponente también porque disminuye el nivel de estrógenos, ¿sí? Entonces, es un cambio hormonal importante. Aumenta el riesgo de tener infecciones de vías urinarias. Pero también dice que tuvo numerosos episodios previos de cólico renoureteral. Y el cólico renoureteral es producido por los cálculos, ¿sí? Los cálculos urinarios. ¿Ok? Entonces, eso es importante, ¿por qué? Porque cuando teníamos cálculos urinarios, o sea, litiasis, también pensábamos en otros agentes, como es el Proteus y los productores de ureasa, ¿sí? Que son un grupo ahí, Proteus erratia, ¿sí? Que vamos a ver en lo que es en la clase de litiasis, ¿ok? Entonces así, exactamente como dijiste, es una infección de vías urinarias altas, una pielonefritis aguda. ¿Por qué? Porque su cuadro tiene un mal estado general, tiene fiebre, tuvo también náuseas y vómitos. O sea, hay que ver también que esta paciente no esté deshidratada, etcétera, etcétera, ¿sí? La gente etiológico más probable, E. coli, siempre, E. coli. Pero, como nos dijo que tuvo varios cólicos renoureterales, litiasis de repetición, hay que pensar en productores de ureasa, ¿sí? Y, así como ya dijimos, los factores predisponentes. Ok, chicos, ¿qué tal? ¿Alguna pregunta? Dije muchas cosas, hablé mucho y muy rápido, así que por eso me disculpo, pero había que ordenar un poco las ideas y espero que les haya servido, haya quedado claro. Puedo hacer un aporte.
Sí, profe, claro, siempre. Dos cosas nomás, ustedes que son tan open mind, que son todos jóvenes, pro LGTB, dos cosas que tienen que preguntar, no solamente si el paciente es sexualmente activo, sino también su preferencia sexual, porque Cierto. eso también va a determinar el tipo de flora. Muchas veces uno se encuentra con una flora bacteriana o una Escherichia coli que ya es rara de encontrar, por ejemplo, una enteropatógena o una BLE, que es una multiresistente, ¿verdad? Que quiere decir de espectro de, contra beta-lactamasa extendido. Entonces uno se encuentra con cosas raras de repente y tiene que preguntarle al paciente, sea hombre o sea mujer, qué tipo de preferencia sexual tiene y si es que utiliza algún tipo de instrumento durante el coito, ¿verdad? Aparte del órgano genital, ¿verdad? Y otra cosa que tienen que, como dijo la profe, el tema de si la paciente es menopáusica es súper importante porque ella dice, bajan los niveles de estrógeno. Entonces, ¿qué pasa con el epitelio de la vagina y qué pasa con la flora vaginal cuando bajan esos niveles? El estrógeno hace que el epitelio de la vagina sea más resistente y cuando vamos perdiendo cuando vamos entrando en la menopausia, el epitelio se vuelve más frágil, más débil, menos aguantador, vamos a decir. Y hay muchas mujeres que a pesar de tener 55 o 60 años siguen siendo sexualmente activas. Eso también es otra cosa que tienen que preguntar, ¿verdad? Que no solo termina la hormona y la menopausia aparece, sino que el paciente todavía sigue teniendo relaciones y eso puede empeorar más un cuadro de infección urinaria. Y también que cuando no hay estrógenos, el pH de la vagina cambia y puede predisponer a la aparición de hongos y de infecciones urinarias a hongos. Y la mayoría de las pacientes mayores de 45 años en nuestro país son pacientes con sobrepeso o con obesidad y muchísimas tienen diabetes, que es otro factor predisponente para las infecciones urinarias. Entonces, todas esas cosas ustedes tienen que preguntar en su paciente. Y aunque les parezca medio incómodo preguntar sobre el tema sexual, hay que preguntar, chicos, porque, como les digo, la E. coli es la más frecuente, pero de repente se encuentran con un enterococo cloacae, que es una bacteria que solamente se encuentra en la materia fecal. ¿Y cómo llegó ahí? Y como dijo alguien, hay que controlar el tema de cómo se limpia. Sí, cierto, pero eso va más para la primera infancia y en las niñas sobre todo, ¿verdad? Pero cuando ya somos más grandes, se supone que sabemos cómo tenemos que limpiarnos, ¿verdad? Me parece, pero bueno, hay suposiciones también que uno hace y se encuentra con otras cosas con el paciente. Sí, sobre todo en nuestros pacientes sin formación, ¿verdad? Así mismo. Hay mucha gente que no sabe que la mujer menstrua por un orificio y orina por otro, ¿verdad? Cierto. Por ejemplo, y que se Totalmente enteran cierto. de grande y que no saben, ¿verdad? Y hay muchas cosas que no se dicen en la escuela hoy en día. De hecho, que la educación sexual debería ser un poquito más eh, Real. real y no tan fantasiosa ir pro vida y no decir esto y ni lo otro. Yo creo que hay que separar eso, pero bueno, eso es cosa de la educación, ¿verdad? Y bueno, ese es mi pequeño aporte. Súper, profe. Gracias. Sí, y algo que es importante es que ustedes se acostumbren a hacer las preguntas difíciles. Mientras el médico esté menos incómodo, el paciente está menos incómodo. Entonces ustedes van a ir aprendiendo cómo manejarse y la manera, el tono, la recepción del paciente. Y vos le decís que es importante por tal cosa. Eh, entonces eso es muy importante en el manejo del paciente. Hay que hacer las preguntas incómodas, pero si vos no te sentís incómodo, el paciente se va a sentir menos incómodo, ¿sí? Y algo, Lore, que hay que decirle siempre a todos los estudiantes de medicina y a todos los médicos jóvenes, nosotros no estamos para juzgar, nosotros Cierto. estamos para tratar, para ayudar a la persona que viene a pedir o a contar su problema. Nosotros no somos
jueces de lo que una persona haga o de su preferencia sexual. Nosotros estamos para ayudarle a la persona. Por eso le digo, sobre todo la gente que es muy pro vida, pro esto, pro lo otro, genial, esa es tu filosofía y tu forma de pensar, pero como médico tenés que borrar eso de tu mapa y centrarte en la persona que viene a la consulta y tratarle y ayudarle a esa persona, no importa si es lo que sea, como dice Miguel Bosé, pansexual, ¿verdad? No importa lo que sea, lo que vos quieras ser y con quien vos quieras hacer, pero nosotros tenemos que tratar y nunca juzgarle al paciente. Es muy importante, profe, eso, porque hay muchas veces que los pacientes en estos grupos humanos, ¿verdad? O sea, con estas ciertas costumbres o preferencias o lo que quieran, lo que ocurre es que una vez tienen un contacto con el sistema hospitalario, y en nuestro país ocurre muy frecuentemente, fueron maltratados en esa única ocasión o se sintieron juzgados y nunca más acuden. ¿Sí? O sea, es un contacto, cada contacto que un paciente pueda tener con el sistema de salud es una oportunidad o para que el paciente nunca más entre en contacto con el sistema de salud, descuide su propia salud, o un contacto para que se sienta aceptado, acompañado, cuidado y sea un paciente que podamos controlar y al cual ayudarle, ¿sí? O sea, a veces que nosotros nos damos cuenta, no podemos disimular nuestra cara o de sorpresa o lo que quieran, pero eso tiene un efecto. La persona puede no tener formación académica, pero tiene percepción. Entonces, está acostumbrado a saber lo que lo que estás juzgando de él. Entonces, como médico le estás perjudicando, ¿sí? Entonces, tienen que ustedes acordarse que hay que ser buena persona, hay que, así como dice la profe, no juzgar sobre todo y tratar siempre de ayudar al paciente, que es nuestro primer motivo para estar ustedes sentados ahí y nosotras también, ¿sí? Y eso, profe. Chicos, ¿alguna acotación? Profe, yo quiero preguntar algo. Sí. La cistitis, entonces sería una infección urinaria baja, pero la cistitis aguda ya sería alta, ¿verdad? No, es baja, ¿sí? Es Ok, baja. Pensá que divídelo así: tracto urinario superior e inferior. Inferior, vejiga, uretra, próstata si sos hombre, ¿sí? Superior, uréteres, sistema pielocalicial. Así es. ¿Se entiende? Y cistitis es vejiga. ¿Ok? sí, profe, gracias. Bueno, súper. Bueno, creo, profe, que llegamos hasta ahí. Sí, ya estamos. Dale, chicos. Perfecto. Profe, una pregunta que no es sobre la clase de hoy. ¿A quién se le tiene que enviar los PPT para el caso clínico del jueves? Para que se corrija. Profe Ana, si me orientas, creo que... Como quieran nomás, si quieren mandarme a mí o a la profe Susana, igual. No hay Ah, problema. bueno. Dale, Pero gracias, profe. háganlo con tiempo, chicos, sí. Esa noche antes, generalmente ya estamos también como locas nosotros con otras cosas y ya no nos da tiempo de mirar, sí, háganlo No con sé tiempo. si me van a mandar a mí, si puede ser hoy mejor, porque yo mañana tengo guardia y después ya llego gateando a mi casa con tanto COVID. Seguro, profe, que está terrible la situación. Sí. Bueno, creo que eso es Profe, todo. yo también tengo una última pregunta sobre mi caso. En el video, en la videoclase se habla de la hiponatremia, tanto crónica como aguda, pero no de la hipernatremia. Y en mi caso me pide sobre la hipernatremia. ¿Dónde podría encontrar eso? ¿En qué libro? Porque leí el Farreras, leí el Poet, leí McPhee y no. ¿Viene Harrison? En ese fue el único que no busqué todavía, pero voy a buscar, profe. Mira, y cualquier cosa, si no encontrás, avisa. Dale, profe, gracias. Bueno, Profe, yo leí el Harrison sobre el mismo tema que Vivian y no está tampoco ahí. sobre hipernatremia aguda. Sí, profe.
Pasa que nos pide de los dos, de la aguda y de la crónica. Y de la crónica habla re poquito luego, no. O sea, pides el cuadro, los síntomas y demás, y casi nada. Los síntomas son lo mismo prácticamente en aguda y en crónica. En el POR vieron también. Yo leí ahí, profe, y no, casi nada. Y voy a buscar. Voy a preguntarle a la profe Susana. A ver Vale, qué no, me dice. Dale, súper. gracias. Bueno. Gracias, profes. Chao, Bueno. chicos. Que Chao, estén bien. chao. Chao, profe Ana, gracias. Chao, chao.